Isaías es como un mapa profético, pintando vívidamente el retrato de Jesucristo mucho antes de su llegada a la tierra. En él encontramos las líneas maestras de su vida, desde la promesa de su venida, pasando por el milagro del nacimiento virginal, hasta su misión de proclamar las buenas nuevas, su sacrificio redentor y su gloriosa vuelta para restaurar todo a su lugar. Cada palabra de Isaías es como un rayo de esperanza, señalando al Salvador que libera a su pueblo del caos con valentía. Isaías enfrentó a los líderes de su tiempo, advirtiendo sobre las trágicas consecuencias que esperaban a Israel si continuaban en su camino de desobediencia. Pero incluso frente a tal valentía, su historia termina en una nota de tragedia llena de lecciones profundas para todos nosotros. Isaías fue uno de los prominentes profetas de Israel, cuyo ministerio se extendió por muchos años, durante los cuales profetizó tanto respecto a la destrucción como a la restauración de Jerusalén. Su fama reside especialmente en sus profecías concernientes al Mesías. Hay más de 65 referencias a Isaías en el Nuevo Testamento y se menciona más de 20 veces. De acuerdo con la tradición, Isaías encontró una muerte terrible, siendo cerrado al medio por el rey Manasés. Isaías estaba casado y su esposa es referida en su libro como la profetisa, posiblemente indicando que ella también ejercía el don de la profecía. El profeta Isaías fue llamado a su ministerio alrededor del 739 a.C., en el año que murió el rey Usías. El relato bíblico no aclara si antes de eso Isaías ya predicaba públicamente. El nombre Isaías significa «El Señor salva». Era hijo de un hombre llamado Amos y ejercía su ministerio profético a lo largo de los reinados de 4 monarcas de Judá: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. La esposa de Isaías también era una profetisa y juntos tuvieron 2 hijos. Se llaman Sear-Jasub, cuyo nombre significa «un remanente volverá», simbolizando la profecía acerca de la restauración de Israel, y Maher-Salal-Hasbaz, cuyo nombre significaba «pronto para despojar, rápido para saquear», pronunciando la invasión rápida de Israel y de Siria por los asirios. En el año de la muerte de Uzías, Isaías fue llamado a profetizar al pueblo de Israel después de tener una visión de la gloria de Dios en presencia de los serafines. Sintiéndose impuro, Isaías tuvo sus pecados perdonados cuando un serafín trajo una brasa del altar divino y la tocó en sus labios. Cuando Dios preguntó: ¿a quién enviaré?, Isaías prontamente se ofreció para ser el mensajero del Señor al pueblo. Isaías desempeñaba el papel de consejero y revendedor de los reyes de Judá, comunicándoles los mensajes divinos. Además, registró detalles de los reinados de Uzías y Ezequías, aunque esos registros se han perdido con el tiempo. Durante el reinado de Acaz, cuando los reinos de Judá e Israel estaban divididos y el rey de Israel planeaba una invasión a Judá, Dios envió a Isaías para alentar a Acaz. Era evidente que Israel estaba destinado a la destrucción y pronto sería conquistado por Asiria. Sin embargo, Acaz desoyó las palabras de Dios y buscó ayuda de Asiria en lugar de confiar en Dios. Isaías advirtió que Judá también enfrentaría la opresión tanto de los asirios como de los egipcios. Ezequías, sucesor de Acaz, demostró sabiduría y piedad ante Dios cuando el rey asirio invadió Judá y cercó Jerusalén. Ezequías buscó la intervención divina, mientras que los asirios desafiaron el poder de Dios, cuestionando su capacidad para salvar a Jerusalén. Sin embargo, Isaías tranquilizó a Ezequías, asegurándole que no necesitaba temer. Cuando los oficiales del rey Ezequías llegaron a Isaías, éste les dijo: «Digan a su señor que así dice el Señor: no tenga miedo de las palabras que ha oído, las blasfemias que los siervos del rey de Asiria han lanzado contra mí.
Dios intervino y aniquiló a 185.000 soldados asirios, obligándolos a retroceder. La derrota de los asirios ocurrió sin que hubiera una batalla. En otro episodio, Ezequías se enfermó gravemente y casi pierde la vida. Isaías profetizó su recuperación como señal, y la sombra del sol retrocedió 10 grados en la escalinata como un signo del milagro. Después de su restauración, Isaías advirtió a Ezequías sobre la futura conquista de Judá por los babilonios, y Ezequías aceptó el mensaje consciente de que esto ocurriría después de terminar su reinado. Isaías pronunció diversas profecías sobre la venida del Mesías, el Salvador del mundo, prediciendo que él sería descendiente del rey David, nacería de una virgen y experimentaría sufrimiento y muerte por nuestros pecados. No obstante, Isaías no encajaba en el perfil de un pastor como el profeta Amós, y probablemente tampoco era un sacerdote como el profeta Ezequiel. Él era un profeta de príncipes y un príncipe entre los profetas. Sus escritos revelan que tenía una comprensión profunda de la cultura de su tiempo. Isaías abordaba con vigor y precisión las cuestiones contemporáneas, mientras también vislumbraba el futuro, prediciendo el juicio sobre Babilonia y el surgimiento de Ciro de Persia. Pocos disputarían la afirmación de que Isaías es un líder entre los profetas. Su elocuencia es notable, su vocabulario es más vasto que el de cualquier otro profeta, incluso más abarcador que el encontrado en el libro de los Salmos. No es posible determinar con precisión la duración exacta del ministerio profético de Isaías, tanto oral como escrito. Algunos estudiosos sugieren que profetizó por cerca de 60 años, alrededor del 735 a.C. Isaías aceptó voluntariamente la misión profética al reconocer la situación moral de su pueblo en esa época, buscando salvar a su pueblo de la tragedia inminente. Testigo de la corrupción social, la depravación de los gobernantes y los ricos, así como la superstición e idolatría generalizadas, predijo la llegada del conquistador asirio a la tierra de Israel, conectando los pecados del pueblo con la inminente destrucción. Isaías estaba involucrado en la política de los reyes y posiblemente influenció al rey Ezequías a iniciar una reforma religiosa para purificar de idolatría. Sin embargo, Ezequías no siguió los consejos políticos de Isaías y se rebeló contra Siria, enfrentando graves consecuencias. Ante la inminente amenaza de Asiria de ocupar y destruir el reino de Judá, Ezequías se preparó para resistir el asedio a Jerusalén, al mismo tiempo que consideraba la rendición. Una de las profecías de Isaías, registrada en el capítulo 36, relata que Sennacherib, rey de Asiria, avanzó para restaurar su dominio y castigar a los rebeldes. En respuesta, Ezequías buscó refugio en el templo de Dios, donde fervorosamente solicitó que el profeta Isaías también intercediera por él. Isaías intervino a favor de Ezequías, profetizando que Sennacherib eventualmente sería derrotado y muerto en Siria. Esta profecía se materializó cuando, tras la muerte de Ezequías, los hijos de Sennacherib lo asesinaron. Manasés ascendió al trono con solo 12 años de edad y se convirtió en rey de Israel. Sin embargo, desagradó a Dios, convirtiéndose en el más perverso de los reyes, involucrándose en la idolatría al erigir altares para Baal y Asera y siguiendo a los profetas de esas deidades. Dios pronunció un juicio contra Manasés, anunciando la entrega del pueblo en manos de los enemigos. El reinado de Manasés se detalla en el libro de los Reyes y en las Crónicas. Durante su gobierno, Israel se entregó a la idolatría, la brujería y la violencia, persiguiendo a los profetas. Manasés, como rey de Judá, desempeñó un papel crucial en la destrucción del templo y en el exilio del pueblo.
Sus 55 años de reinado, el más largo en la historia de Judá e Israel, estuvieron marcados por la maldad que afectó profundamente a la nación. Incluso después de su muerte, la Biblia dedica solo unos pocos versículos a Manasés, destacando brevemente sus acciones en comparación con Acab, quien reinó por menos de la mitad del tiempo de Manasés, recibiendo una cantidad significativa de capítulos. Las Escrituras describen la reacción de Manasés a la oposición, especialmente a los profetas que se levantaron contra él. Movido por la política de idolatría, persiguió a los profetas de Dios y a sus seguidores, llegando al extremo de matarlos. Según la tradición, Manasés, padre de Ezequías, se casó con la hija del profeta Isaías, convirtiéndose en nieto del propio profeta, a quien también quitó la vida, según el Talmud y otras fuentes antiguas. Los últimos momentos de Isaías se describen como un trágico intento de evitar su destino, ya que el rey Manasés lo persiguió hasta la muerte. Ante la persecución, la vida de Isaías se volvió amarga y triste. Manasés desafió a Isaías a proporcionar evidencias que respaldaran las profecías de Moisés, específicamente aquella en la cual Isaías afirmaba haber visto a Dios, contradiciendo la afirmación de Moisés de que el hombre no puede ver a Dios y vivir. En lugar de responder, lo que resultaría en su muerte inmediata, Isaías optó por huir. Durante su fuga, Isaías se encontró con un árbol de cedro que, según él, era llamado por el nombre de Dios y fue inmediatamente tragado por él. Manasés, ordenando que el árbol fuera cortado, selló efectivamente el destino del profeta. Sin embargo, milagrosamente el árbol no fue cortado hasta que llegaron al lugar donde estaban los labios del profeta. Fue entonces cuando el milagro llegó a su fin. El árbol fue cortado y el profeta fue asesinado. Otras narrativas sugieren que Isaías fue encerrado dentro de un tronco hueco y luego cortado a la mitad. Este método de ejecución doloroso, conocido desde tiempos antiguos, se aplicó de varias maneras, ya sea vertical u horizontalmente de la cabeza a los pies. Hay registros que confirman la utilización de estos métodos crueles en diferentes periodos. Isaías enfrentó desafíos y oposición, especialmente de aquellos que tenían el poder. Criticó las decisiones de los reyes, predijo tragedias y exhortó a Israel a buscar a Dios en primer lugar. Sin embargo, sus mensajes a menudo fueron ignorados. El rey Manasés, en particular, rechazó las enseñanzas de Isaías, lo que resultó en una creciente apostasía y persecución contra los justos. En el segundo libro de Reyes se relata que Manasés derramó mucha sangre inocente, llenando Jerusalén de un extremo a otro. Ya en el segundo libro de Crónicas se relata que Dios habló con Acaz y su pueblo, pero ellos no escucharon. Por esa razón vino sobre él el juicio, y el Señor trajo a los generales del ejército de los reyes asirios, quienes lo capturaron con ganchos y cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Mientras Manasés estaba en Babilonia, pasó por muchas angustias y derramó lágrimas, sorprendido por todo lo que había hecho. Lloró ante Dios y se humilló grandemente ante su presencia. Al buscar al Señor, fue escuchado, pues Dios oyó su oración y restauró Jerusalén y su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de eso, el rey Manasés quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había construido en el monte de la casa de Dios, y en Jerusalén los expulsó de la ciudad. Además, Manasés reparó el altar y ofreció sacrificios de paz y alabanza. Ordenó que todos sirvieran al Dios de Israel. Sin embargo, el mal ya estaba hecho. El pueblo continuó en la idolatría y Manasés no pudo revertir todo el mal que había causado. Después de que Manasés falleció, su hijo Amón se convirtió en rey y continuó practicando la idolatría y otros pecados que finalmente llevaron a la destrucción de Jerusalén.
El papel de Isaías no se limitó a ser solo un predicador bajo el imperio asirio agresivo. Él lideró durante una crisis que dejó una marca duradera en la historia de Israel. Según Isaías, el liderazgo sería destruido debido a la excesiva autoconfianza y la falta de confianza en las soluciones de Dios. En su lugar, confiaron en su poder militar y en alianzas con naciones extranjeras, descuidando la orientación divina. Este pecado del orgullo humano fue señalado por Isaías. Además, Isaías profetizó sobre el fin de los días conectado al día del juicio. Verdaderamente anhelaba un mundo donde la bondad y la justicia prevalecieran, donde las personas defendieran a los oprimidos, protegieran a los heridos y cuidaran de las viudas y huérfanos. Enfrentó innumerables desafíos y dificultades en su viaje y ministerio. Sin embargo, permaneció firme en su fe y confianza en Dios. Isaías es como un eco claro del Evangelio en el Antiguo Testamento. Desde el primer capítulo, señala sin rodeos la realidad del fracaso humano y el alejamiento del pueblo de Dios. Pero incluso frente a este panorama sombrío, hay una luz de esperanza brillante. Dios ofrece generosamente la purificación de los pecados y las bendiciones que acompañan a la fe y la obediencia a Él. La salvación está disponible. Solo queda la elección de aceptarla o no. Además de proclamar el Evangelio, Isaías denuncia los pecados del pueblo de Dios, especialmente la injusticia que resulta en una adoración vacía e hipócrita. Es una llamada a la reflexión sobre nuestras propias vidas. Tratamos a nuestra familia, amigos e incluso a desconocidos con amor y respeto. El mensaje de Isaías es una invitación para volver a la pureza del amor a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Él también interpretó los eventos contemporáneos a la luz de la voluntad de Dios, transmitiendo esa sabiduría en sus profecías con poder y claridad. Su preocupación se extendía a los más vulnerables, defendiendo los derechos de los oprimidos y desfavorecidos. Isaías denunciaba valientemente la opresión de los poderosos e instaba a la justicia social y la equidad para todos. Además, Isaías poseía una visión penetrante del futuro, profetizando sobre el Mesías venidero, el juicio final y la restauración final de Israel y del mundo, revelando un horizonte escatológico amplio y esperanzador. Consciente de la fragilidad humana, Isaías reconocía tanto sus propios pecados como los del pueblo de Israel, clamaba por el arrepentimiento, enfatizando que la salvación y la redención solo podían venir de Dios. Un llamado que resuena a través de los siglos. La historia trágica pero inspiradora de Isaías nos recuerda la importancia de permanecer comprometidos con nuestras creencias y estar dispuestos a sacrificar cuando enfrentamos dificultades. El mensaje aún resuena hoy en nuestros corazones y mentes, convocándonos a buscar un vínculo más íntimo con Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. Al hacerlo, encontramos la paz y la alegría que solo pueden ser halladas en la presencia divina, capacitándonos para ser poderosos instrumentos para su obra en este mundo. Hoy conocimos la historia de vida y la dolorosa muerte del profeta Isaías, pero hay más por aprender.